Bueno, buenos días. Vamos a tener hoy día un compendio de dos patologías diríamos que abarcan una frecuencia después de diabetes, que es una patología prácticamente identificada con el área de endocrinología. Las patologías en función a la alteración de la glándula tiroides y sus aledañas, las glándulas paratiroideas. En este caso vamos a ir por lo que es la función excesiva de estas glándulas paratiroideas, teniendo en consideración algunos acápites que vienen a continuación. Por favor. Vamos a ver cómo es que se presenta la regulación de la secreción de la paratormona. Vamos a entender que el calcio va a inhibir la secreción de la paratormona por la paratiroides, mientras que el incremento de esta. Mientras que la disminución del mismo va más bien a tener una consecuencia de estimular la secreción de la paratormona en diferentes etapas o en diferentes momentos en el tiempo. De una manera casi inmediata, en segundos. Cuando la secreción de la paratormona llega a un nivel de 50%, ya vamos a tener un detonante para que el calcio, que está en una concentración de 4 miligramos por decilitro, se active esta condición de estimulación. Seguidamente vamos a tener una regulación más lenta en la secreción de paratormona que se va a dar en el curso de las horas y va a permitir cambios celulares a través del RNA mensajero de la glándula de la hormona paratiroidea. Otros elementos que intervienen en este proceso va a ser la vitamina D, ¿no? Y sus metabolitos 25-hidroxi, 1,25-dihidroxi y los relacionados a ellos en la alteración de la disminución de este RNA mensajero de la paratormona. Igualmente reitero que la hipocalcemia va a ser entonces incrementar la secreción de la RNA mensajero de la paratormona. Otro elemento importante es el magnesio. Por favor, pase. El magnesio como regulador de menor intensidad. No hagan hígado, muy jóvenes todavía. Magnesio como regulador de menor intensidad. Siguiente, por favor. Continuando con esta presentación preliminar, vamos a entender que así como hay una presentación o una secreción inmediata en segundos, luego en horas donde el RNA cumple una función importante, tendremos una regulación más lenta que se va a dar en días o meses. Esto ya va a conllevar modificaciones en los cambios del crecimiento de la glándula paratiroidea. Teniendo en cuenta que aquí los metabolitos de la vitamina D van a inhibir directamente la masa celular de la paratiroides. Igualmente, la hipocalcemia en el tiempo va a conllevar a una estimulación del crecimiento de esas células paratiroideas independientemente de la acción contraria del metabolito de la vitamina D. Poco parecido a esta, respuesta celular, la vamos a tener también en patología tiroidea, que en un afán compensatorio del equilibrio homeostático de la naturaleza o del organismo, presenta este tipo de variables. Siguiente, por favor. Vamos a ver cómo es la estructura, a grosso modo, de la paratormona. Constase de 84 aminoácidos secretados por las células principales, para recordar, oxifílicas, células de núcleo claro de la glándula paratiroidea. Se va a sintetizar previamente, como casi todas las hormonas, con un precursor de 115 aminoácidos y va a tener una denominación de preproparatormona. Igualito pasa con la insulina, como ya habrán recibido información, va perdiendo aminoácidos activos para quedarse con una proparatormona de 90 aminoácidos que finalmente lleve a la hormona activamente funcionante.
Esta condición activa se va a encontrar en los primeros 34 aminoácidos del extremo amino terminal, como lo veremos en una diapositiva posterior. Los efectos iniciados, pasen por favor, pasen rapidito, cierren los ojos porque ojo que no los vean. Efectos iniciados en la unión de los receptores de tipo 1 en los tejidos a los cuales va a llevar a acción la paratormona. Estas pueden ser células del tubo contorneado distal, los osteoclastos, el tejido fetal, ¿no?, que van acoplados a diversas proteínas y otras entidades. La paratormona, el receptor de paratormona de tipo 2, estamos viendo que hay uno de tipo 1 en esta célula que acabamos de mencionar, o en estas entidades que acabamos de mencionar. También hay la de tipo 2, y se han demostrado que se pueden encontrar en cerebro, intestino, ligada principalmente a un péptido diferente, que lo vamos a ver después, de la paratormona, cuyas funciones no son muy claramente conocidas. Siguiente, por favor. Como les había mencionado, la estructura bioquímica de cómo es que se produce esta, digamos, secuencia de aminoácidos en la paratormona humana, y el extremo, acuérdense, amino terminal. Casi todas las hormonas van a tener extremos amino terminales, que son realmente la parte activa con la que van a funcionar. Siguiente, por favor. Propiamente hablando, entonces, la paratormona va a regular el flujo de calcio a través de los huesos, de los riñones y del intestino. Esas son las tres entidades que quisiera que ustedes tengan permanentemente en recuerdo. En el hueso, incrementando el remodelado óseo. A nivel renal, va a inhibir la reabsorción tubular de fosfatos. Va a estimular la síntesis de la 1,25-dihidroxivitamina D. Y también va a incrementar la reabsorción tubular del calcio y magnesio. Pasen, por favor, de 12 es más fácil. El metabolismo de esta paratormona, una vez liberada, va a empezar a hacer su efecto a entre los 8 y 10 minutos. Concentrándose un 60% a nivel hepático, un 30% a nivel renal y un porcentaje pequeño en las células de reserva, se podría decir, de la paratiroides. Siguiente, por favor. Habíamos mencionado a este péptido relacionado a la paratormona, que es un homólogo distante de la paratormona. No es una verdadera hormona, ¿no? Va a estar sintetizada en el cartílago y otros tejidos que también intervienen o interactúan con la paratormona. Es una secreción que no está regulada por el calcio, de ahí tal vez la característica de que no hay un gatillo desencadenante. Y tiene una liberación activa, ¿no?, por los receptores de paratormona de tipo 1, que ya los habíamos mencionado, que son similares en afinidad a la paratormona propiamente. Siguiente. Este ejemplo es mucho más rápido para ustedes. Tenemos los sensores del calcio, tenemos en moradito a la célula paratiroidea, ¿no?, donde vamos a ver que se va a producir la paratormona y va a actuar en los diferentes receptores. A ver, las chicas, las sábanas deben ser de fierro. Pasen. No sean malernos, Van a tener receptores de paratormona a nivel del túbulo renal, a nivel óseo y a nivel del lumen intestinal. Todo este intercambio del calcio que ustedes ven en sangre, en el vaso sanguíneo, va a actuar en estas tres estructuras. Y esta última de abajo, que es el cartílago, es donde se encuentra este péptido relacionado a la paratormona, que es el que estábamos mencionando anteriormente. Todo esto que se está mencionando está delegado a ustedes, lo tiene en un compendio que se los va a vender por haber llegado tarde. Síganlo. ¿Cómo se distribuye el calcio del líquido extracelular?
tenemos que el calcio extracelular va a venir en dos porcentajes significativos. El calcio iónico y el calcio ligado bien sea a complejos o ligado a proteínas. De allí que puede haber una cantidad de calcio que sea difusible o una cantidad de calcio que intervenga, donde intervengan, la albúmina y las globulinas. Y estos no son difusibles. Por eso es importante que cuando un paciente se encuentre en estado de malnutrición, hipoproteico o por una lesión renal que pierda cantidad de proteínas, tenemos que tener esa diligencia para ver la real cantidad de calcio que pueda estar liberando o circulando en el paciente. Siempre se hace una corrección teniendo en cuenta las condiciones del paciente. Al igual que, por ejemplo, en la diabetes, uno puede tener 15 gramos por decilitro de hemoglobina, pero es un paciente que tiene 580 de glucosa. Entonces, no es que tenga esos 15 gramos, tiene menos, porque ha habido un incremento ahí de la glucosa, ¿no? Entonces, todos esos sesgos, valga la comparación, son medianamente similares acá, en caso que haya déficit. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de otra condición. En la parte de atrás, ¿se puede abrir? ¿Sí? ¿Se puede abrir? Ya, creo que es mejor. Va bien, déjelo abierto. No se moleste, no se moleste, después le va a salir más a todos. La calcitonina, otro elemento está importante, está secretado por las células C de la tiroides. Este calcio va a estimular su secreción y la secreción de esta calcitonina también va a tener factores que van a inhibir la reabsorción ósea mediante los osteoclastos. Va a estimular la excreción renal de calcio y de fosfatos. Calcitonina, fíjense dónde se ubica, qué funciones va a tener. Siguiente, por favor. Otro elemento importante es la vitamina D, ¿no? Muy en boga, muy importante, porque a veces no se piensa en algunas entidades y puede ser esta la causa de ciertas patologías que nos deben de llevar a siempre pensar en un diagnóstico diferencial. Se produce en la piel, entonces eso es importante, por acción de los rayos ultravioleta. Aunque sea, pues, desgraciadamente la radiación ahora nos limita un poco en estas exposiciones a los ultravioletas, ¿no? Pero es importante que sepamos dónde y que se va a realizar esos cambios. Existe una previtamina denominada vitamina D3, va a llegar a sangre, a hígado, se van a sufrir una serie de degradaciones o va a terminar finalmente como ya una hormona prácticamente activa en el riñón como 1,25 dihidroxivitamina D. La paratormona, la hipocalcemia, la hipofosfatemia van a estimular la formación renal de la 1,25 dihidroxivitamina D. ¿Qué acciones podemos encontrar aquí? En el duodeno va a estimular la absorción del calcio y el fósforo. A nivel óseo, incrementa la actividad de los osteoclastos, por ende va a haber una reabsorción ósea, va a estimular el desarrollo del cartílago preóseo, va a disminuir la fosfaturia y se han detectado receptores también a nivel del músculo, células paratiroideas y páncreas. Esto está, digamos, medianamente comprobado, pero de todas maneras considero que debe ser válido para ustedes. Siguiente, por favor. Vamos de frente, ahora sí ya, con las atingencias que nos corresponden el día de hoy. El hiperparatiroidismo primario, como definición, es un desorden donde hay hipercalcemia que va a resultar de una secreción incrementada, por ende, de la paratormona, ¿no? Esto por una anomalía primaria del tejido paratiroideo. Me lo podría, por favor. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad endocrina, fíjense ustedes, más frecuente después de la diabetes. Me dirán, no, doctora, después de la diabetes es la tiroides. Lo que pasa es que es silenciosa. La tiroides hace ruido. O bien estás muy eléctrico o estás hecho apagado.
pero aquí las condiciones se van dando de forma solapada, ¿no? Tiene una incidencia que está figurando en la diapositiva, una prevalencia en todo lo que es tanto tiroides como paratiroides. Las mujeres estamos elegidas, más si ya somos de la base 6, nos han elegido, ¿ya? Y constituye un porcentaje medianamente interesante de ingresos hospitalarios. Inclusive todas las entidades tiroideas cada vez van incrementando más la digamos, influencia de, antes eran 4 damas por un varón afectado de patología tiroidea, ya hemos subido felizmente a 10 por 1. Pero no se ríen, cuando a los varones se les afecta, los cangrejos son los primeros que suelen comprometerlos. Entonces tampoco, nadie que decir. La edad de presentación es aproximadamente a los 55 años, donde ya las condiciones posiblemente de protección hormonal estrogénica se vienen a menos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las causas del hiperparatiroidismo primario? A la cabeza, el adenoma paratiroideo. Luego puede haber una hiperfunción de las 4 conocidas glándulas paratiroideas, que puede ser hiperplasia, adenomas múltiples o hiperfunción policlonal. Un 1% lo alcanzan los carcinomas paratiroideos. Son realmente bastante disminuidos. Siguiente. Generalmente los adenomas paratiroideos son solitarios, ¿no? Son tumores que son hallazgos, más que nada en la anatomía patológica o en el momento de la exploración quirúrgica, ¿ya? Tienen una característica mono u oligoclonal. Puede haber un sobrecrecimiento por mutaciones progresivas de las líneas de germinación, formación, salud, y pueden haber mutaciones de uno o más genes relacionados a los factores de supresión tumoral. Nosotros, como recordarán o se informarán a posteriori, tenemos un sistema de frenación oncogénica, ¿no? Nuestra posibilidad de hacer tumoraciones está latente, pero existen también la contraparte, los genes que lo frenan. Cuando hay, y eso se mantiene en un equilibrio en nuestras vidas, cuando esto se ve alterado, pueden haber estas mutaciones y allí prosperan como parte etiológica muchos cánceres, muchos tumores, etc. Sí. Se han identificado, esto es un poquito árido, pero vamos a pasarlo con alguna rapidez. El 25% de adenomas pueden ser, como les decía, esporádicos, ¿no? Localizados en alguno de estos cromosomas, ¿ya? Donde aquí ya van a entrar algunas otras entidades también de endocrinopatías, como son las neoplasias múltiples endocrinológicas de tipo 1, de tipo 2, etc. Las localizaciones igualmente en estos lugares de lo genético, y pueden haber también mutaciones de los sensores que tengan que ver con los sensores receptores de calcio y paratormona y también de vitamina D propiamente. Siguiente, por favor. Bueno, pasamos de estos adenomas solitarios que tienen un intrincado percentil y, como digo, son de un porcentaje bastante alto, para pensar en que puede haber una hiperplasia difusa de las 4 glandulitas paratiroideas. Recordemos que puede haber también glándulas supranumerarias, glándulas ectópicas, que generalmente se localizan en el mediastino. Entonces no pensemos que solamente vamos a tener las 4 glandulitas allí, sino el paciente puede tener alguna otra aberración y siempre es importante hacer los estudios respectivos. En esta hiperplasia, ¿no? Como les reitero, ya entran en juego estas otras neoplasias, la neoplasia endocrina múltiple, donde ya va a haber ciertas translocaciones genéticas. La neoplasia endocrina 2, como les decía, ya hay otras alteraciones en el gen del retinoblastoma. Esto les puede resultar sumamente árido, ténganlo como una información general. Siguiente, por favor. El carcinoma paratiroideo, ya ahí es un poquito mucho más agresivo, porque hemos visto las funciones que tienen
digamos, esta hormona, ¿no? En el carcinoma paratiroideo ya se suprimen los genes de supresores oncológicos, entonces el cáncer se va a desarrollar en forma, sin freno se podría decir, en forma indiscriminada. Se va a producir una hipercalcemia, y aquí va a haber interesantes aspectos. Se puede producir hipercalcemia hipocalciúrica familiar benigna. Doctora, pero eso es un poco de contradicción. Si hay hipercalcemia, tiene que eliminarse por la orina. Debiera haber hipercalciuria. Pero hay una entidad que es familiar benigna y es debido a que hay una mutación inactivante del sensor del calcio. O sea, no se activa y no se pierde, no recibe el llamado, hay demasiado calcio, elimínalo, ni enterado, ¿no? Entonces, esta es una condición que generalmente se da en grupos familiares. Es rara, pero es importante que la tengan en cuenta. Y también pueden haber otras condiciones dentro de estas tumoraciones paratiroideas, como pueden ser células paratiroideas normales, ¿no? En el hiperparatiroidismo primario, y en el secundario cuando hay disminución a la inhibición por el calcio, como vimos en la primera diapositiva. Siguiente, por favor. En estos tumores paratiroideos podemos tener lo que se llama epifenómenos, factores externos asociados, como son las radiaciones de cuello. Afortunadamente se va considerando ya más que, por ejemplo, en los estudios mamográficos se ponga un baberito de plomo protector de la glándula tiroidea y por ende de las glándulas paratiroideas. Antes no se tenía tanta acuciosidad y esta radiación externa puede tener este tipo de trascendencia si no se ha tenido este control. Y también se refiere al uso continuo, ¿no?, de las sales de litio. Las sales de litio en salud mental fueron y siguen siendo elementos de valiosa ayuda, sobre todo en pacientes con trastornos, antes llamados, porque los psiquiatras cambian de nombre a todas las enfermedades, trastornos esquizoafectivos. Entonces, la cronicidad del uso de estas sales de litio puede conllevar también a estos cambios a niveles celulares. Por eso, paciente que usa sales de litio por un trastorno esquizoafectivo, ahora llamado bipolar o tripolar o trifásico, no lo sé, no, hay que siempre pensar cómo está su función paratiroidea, cómo está su función tiroidea. ¿Ok? Siguiente, por favor. Vamos a ver qué síndromes de hiperparatiroidismo primario son hereditarios. Un porcentaje de un 20%. Pueden ser hereditarios. Siguiente. Otra entidad que es poco vista, poco frecuente, son las neoplasias endocrinas múltiples, ¿no? Las de tipo 1 en este caso, y son importantes a que ustedes recuerden porque son entidades que no van a presentar floridamente toda la clínica de una sola vez. El paciente no viene con todititas las malezas puestas, no. Van a ir presentándose a lo largo de los años. Estos pacientes generalmente tienen una edad promedio de 40 años más o menos, donde puede haber hiperparatiroidismo, un 85%, pueden pasar los años y aparece un síndrome excesivo de secreción de gastrina con un denominado Zollinger-Ellison, ¿no? Pueden también a lo largo del tiempo presentar prolactinomas y otras tumoraciones menos frecuentes, pero lo importante es que ustedes sepan que esto se presenta a lo largo de los años. O sea, pero si este paciente tuvo tal enfermedad y ahora sale con tal otra, entonces podemos en el tiempo hacer unidad clínica. Siempre la satisfacción del ego, del médico, de quien fuere, va a querer tener un certero diagnóstico, pero esto nos puede jugar malas pasadas en el tiempo, y no es que nos hayamos equivocado, sino de que hay que tener visión de proyección. Siguiente, por favor. Bueno, era lo que habíamos mencionado, esta hipercalciuria, hipercalcémica familiar benigna, es por la no sensibilidad que se tienen los receptores ante los niveles de calcio. Siguiente, por favor. Hay una condición extraña, no la he visto sinceramente, que es el hiperparatiroidismo neonatal severo. Y como les digo, es una condición rara, infortunadamente mortal,
hay un crecimiento marcado de estas glándulas paratiroideas con niveles que llevan pues muy por encima al calcio, a niveles mayores de 16 miligramos por decilitro. Son cifras casi incompatibles con la vida y casi siempre son las mutaciones inactivantes de estos genes sensores del calcio. El calcio va a estar en una ligazón constante con los genes para suprimir o permitir la circulación hormonal. Siguiente. En la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2A vamos a tener más bien ya la presencia de cáncer medular de tiroides y la asociación con feocromocitoma. ¿No? Por eso les digo, a veces los diagnósticos no son tan fáciles, si tienen hipo, hiper, ya, chao. No, algo más alto. Un cáncer medular de tiroides, un feocromocitoma, hay un hiperparatiroidismo primario, ¿no? Que silenciosamente puede ocurrir a edades bastante avanzadas. Por eso les digo que es una entidad que silenciosamente puede estarse alargando y generalmente es cuasi asintomática. Entonces, como no da síntoma el paciente, ni no consulta. Si con la justicia van a la consulta, si no me molesta nada, ¿para qué voy a ir a pagarle mi plata al médico? Como les reitero, son mutaciones de estos genes inhibidores del retinoblastoma. Y parece ser de que tiene un componente hereditario autosómico dominante. Siguiente. Acá también hay otra condición, esto es un poquito ya más rápido, un síndrome de hiperparatiroidismo o tumor maxilar. Son raros, pero es interesante cuando uno hace patología, ¿no? Porque generalmente los colegas les gusta ponerles a ustedes esas entidades para que fijen y queda como en el anecdotario, ¿no? Esto fue. ¿Ya? Ahora hay también en internet hay múltiples páginas para hacer este tipo de ejercicios mentales, ¿no es cierto? Se asocia a un hiperparatiroidismo, a fibromas osificantes del maxilar, pueden haber quistes renales, tumor de Wills, amartomas renales, grupos conglomerados sanguíneos a nivel renal. Las edades son un poco avanzadas, como ustedes pueden ver. Ya en la etapa de 40 años o más, un 10% de estos pacientes puede llegar a tener un carcinoma paratiroideo. Y también parece ser de que es una condición autosómico dominante. Siguiente. ¿Qué manifestaciones clínicas podemos encontrar en estas alteraciones tiroideas, de tumores paratiroideos? Incremento, obvio, de la paratormona, hay un flujo anormal de calcio y fósforo en el hueso, en el riñón y en el túbulo, en el tejido gastrointestinal. Entonces va a haber hipercalcemia, por remoción va a haber hipercalciuria y esto nos va a llevar a una tasa, disculpen el inglés, de aumento de recambio óseo, ¿no? Entonces vamos a tener pacientes con osteopenia, con osteoporosis, porque se pierde más hueso de lo que los osteoblastos puedan recorrer. Generalmente, como les reitero, puede ser asintomático. Nosotros no nos enteramos que estamos medio apolilladitas hasta que nos caemos y la osteoporosis no duele. La osteoporosis te indica que estás osteoporótico, te has roto algo. No duele. Doctor, o te está poniendo cada vez más chiquito. Pero todavía no llegaron al suelo porque pueden pisar, ¿no? Entonces puede haber también cambios neuroconductuales. No, como es viejito, no, ya está crazy el viejito. No está tan crazy. ¿Ya? Y también puede haber fatiga, debilidad, la presencia frecuente de esas nefrolitiasis, busquen, sean cargositos, busquen. ¿Ya? Calcificaciones cardíacas, las válvulas, pueden haber otras patologías, pero hay que ir siempre al origen. Ahí puede haber, como le digo, osteopenia, si no progresará la osteoporosis. Siguiente. En el hueso, ¿qué va a pasar? La paratormona, en condición de secreción persistente, efectos catabólicos. El aumento de paratormona de forma leve e intermitente, efectos anabólicos. Si es permanente, fastidia, pero si es de cuando en cuando, ayuda. Obviamente va a haber una demineralización ósea,
generalizada, sobre todo a nivel de cortical, trabecular. Ya este grupo de pacientes, un 25 de ellos tiene osteopenia, y obviamente se incrementan los riesgos de fractura vertebral. ¿Cómo encuentran las fracturas vertebrales? Lo vuelvo a repetir, nos vamos poniendo petit, nos vamos achicando. Pero mi abuelita era más grande. Sí, pues hija, pero ya se está encogiendo la abuela. ¿Ya? Así que esto es verdad. Siguiente, por favor. Ustedes pueden ver ese enrarecimiento, ya creo que han llevado imágenes, ¿no? Ahí hay una decalcificación, pues una osteopenia terrible, osteoporosis a esos niveles, ¿no? Por una estimulación donde los osteoclastos ya están carcomiendo prácticamente la estructura. Siguiente. Bueno, como les digo, es de progreso lento, son pacientes asintomáticos, la enfermedad es progresiva. Siguiente. Y los diagnósticos muchas veces, y casi la mayor parte de veces, son de laboratorio, donde vamos a encontrar hipercalcemia, que como les dije puede ser también intermitente, un fósforo por ende bajo, ¿no? Puede haber acidosis metabólica con hipercloremia leve, los niveles de paratormona intacta, que generalmente es recomendable hacerla confrontarla para tener un valor más real, pueden estar normal o altos, ¿no? Hay que determinar cómo ha influido todo este exceso de calcio removido a nivel de la función renal. Igualito que la glucosa con la diabetes que va fastidiando al pobre tubo contorneado, igualito el exceso de calcio también va a ir deteriorando la función renal. Los niveles de creatinina nos ayudarán y la depuración de la misma también nos ayudará para ello. Una radiografía simple que cada vez se toma menos, pero podremos encontrar litiasis renal, podremos encontrar cálculos coraliformes que van a llevar muchas veces a la supresión o inhibición y a que el paciente quede monorrenio, ¿no? El calcio urinario nos servirá para descartar, como les decía, esta hipercalcemia hipocalciúrica familiar benigna. Siguiente. Los marcadores de este recambio óseo, ¿no? Son bioquímicos, donde vamos a encontrar incremento de la fosfatasa alcalina, vamos a encontrar incremento de la osteocalcina, incremento del péptido procolágeno, productos de ruptura del colágeno, y esto generalmente se ve en reumatología. Ellos son los que manejan más este tipo de elementos marcadores, ¿no? En el estudio en saliva tenemos poca información, pero lo he puesto de todas maneras como una información global. Siguiente. Ya sabemos que hay alteración bioquímica, ya sabemos que puede estar ocurriendo, pero ¿dónde? ¿Cómo? Hay que ubicarlo. Para ello vamos a tener mecanismos de escaneo, como es el escaneo o scanning Sesta-Miri con el Tecnesio 99, que va a localizar las áreas de lesión, la tomografía, la resonancia, el ultrasonido en ese orden de sensibilidad. Vamos a ver la sensibilidad y la especificidad también nos sirven para hacer estudios, y los estudios invasivos difícilmente útiles, porque son glandulitas tan pequeñitas y la cateterización de esos vasos, sin embargo, lo refiero, grupo promocional de ustedes anteriores, pues ayudaron, hicieron un esquemita muy bonito para que los que hacen neurocirugía y cateterizan senos petrosos, cateterizaran a la glándula tiroidea, y por ende salió la cateterización también de la paratiroides y pudimos encontrar. O sea, yo me siento muy satisfecha porque el entusiasmo de ustedes, de sus compañeros, pudo, gracias también al apoyo de los neurocirujanos, porque a veces, como creen que son dioses, ¿no? Nos ayudaron a encontrar la lesión en este paciente. ¿Ya? Entonces, por favor, siempre ustedes tengan ese entusiasmo. Son poco usados, le digo por eso, porque es muy difícil cateterizar, pero no imposible. Siguiente. Ahí está el estudio de la Sesta-Miri que les estaba diciendo, ¿no? La glándula tiroidea, la mariposita, que es fácil de encontrar,
se estudia también las primeras impregnaciones a nivel de la paratiroides, a nivel de la parótida, perdón, a nivel de las maxilares, y vemos el corazón, una gran captación, pero un área en el mediastino. Generalmente ya pues involuciona el timo, no capta nada, se verán en patologías neurológicas si hay algo, ¿no? Pero ahí vemos una paratiroides ectópica. Entonces, nos sirve el estudio para ver ello, y o si no también para hacer los rastreos respectivos posteriormente. Siguiente, por favor. El tratamiento, cirugía. Acá no nada que ver, es cirugía. Doctora, que ha salido el nuevo, eso ya marketing en los laboratorios. Exploración quirúrgica es importante. Aquí hay que ser muy prolijos, porque palabra que tengan en cuenta que es una apertura donde vamos a encontrar una glándula tiroidea de 30 a 35 gramos y las otras son de 2 gramos, o sea, es una saludo a la bandera, pues tenemos, por supuesto que se opera con microscopio. Vamos a encontrar generalmente una glándula agrandada, se extirpa y se van a biopsiar las restantes. Eso es importantísimo, por eso se hacen las congelaciones. Si todas las glándulas están agrandadas, es preferible realizar la paratiroidectomía de 3 de ellas y se deja la mitad de la cuarta glándula, porque siempre los estragos sobre los mecanismos del calcio van a ser después importantes. La tasa de curación, fíjense ustedes, 95% para adenomas y va bajando en las otras entidades. Puede haber mejoría de la densitometría, la hipercalcemia inclusive puede ser persistente, hay que tener en cuenta ello. Y como ustedes bien recuerdan, tanto para tiroides como para otras entidades, la lesión del nervio recurrente laríngeo. No creo que sea problema de la Shakira, la pobre Shakira está con sus nódulos laringios y se cerró el rol de canto hasta el 18. Y puede haber un hipoparatiroidismo permanente. Siguiente. Como les decía, tratamiento médico no hay, o sea, son atenuantes antes de. Lo he puesto con resalte azul porque para que se acuerden de que es mejor no llevarlo a cabo, ¿no? Sobre todo por los efectos deleterios que cada vez van observándose en el uso excesivo de estrógenos. Entonces, es mejor que no, debería ponerlo tal vez de color rojito. Generalmente se puede realizar el uso de bifosfonatos, también forzar la diuresis, y o en casos muy elevados de calcios que ya comprometen mucho, una diálisis transitoria. Siguiente. Como les decía, también tenemos otros tipos de agentes que son calcimiméticos, o sea, como que engañan para que los genes, los sensores del calcio se activen y pueda bajar la paratormona. Todo es aquí, así como engañamos con los atajos a la computadora, igualito también se genera la bioquímica para eso. Dentro de lo que sí se cuenta en nuestro mercado nacional es el pamidronato, que es un inhibidor de la reabsorción de calcio. Ustedes habrán recordado, habrán escuchado, se les da a las pacientes generalmente, no es infrecuente la osteoporosis en varones y se les recomienda que estén de pie, etcétera, etcétera. Sus costos son todavía elevados. Siempre hay que evaluar la clínica, los dosajes séricos de calcio, la creatinina, en forma anual, igualmente la densitometría, y procurar mantener una ingesta de calcio aproximadamente de 1 gramo diario. Siguiente. Bueno, estas son las indicaciones quirúrgicas, que las pasaremos rápidamente, ¿no? Donde ya se van comprometiendo algunas entidades, donde, como les decía, puede haber ya una necrolitiasis, la compromiso de la depuración de creatinina se hace evidente. Las calcificaciones ectópicas también pueden comprometer válvulas cardíacas y esto es obviamente de compromiso vital, ¿no? Y si los niveles de tanto de calcio urinario como de calcio sérico superan las cifras allí presentadas. Siguiente. Sigue la misma figura, si vemos que esta densitometría sigue siendo comprometida, si hay el aplastamiento vertebral, si esto se da en menores de 50 años, ¿no? Porque el monitoreo no es muy fácil que se quiere,
Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar de lo que corresponde al hiperparatiroidismo secundario. Es una condición caracterizada por incremento también de la síntesis y secreción de paratormona, pero a consecuencia de otros cuadros clínicos. Y esto está favorecido, por ejemplo, por la hipocalcemia y por el déficit de vitamina D. La causa principal es la insuficiencia renal crónica. Los pacientes con hiperparatiroidismo secundario, casi todos son provenientes de insuficiencia renal crónica. Doctorita, un paciente diabético que ya está haciendo insuficiencia renal, que tiene una creatinina muy por encima de 4, 3, etc., ¿puede hacer un hiperparatiroidismo secundario? Sí. Ustedes van a dosar el paratormona y van a ver que está volando por encima de 100, 150, 300 nanogramos por decilitro, ¿no? Entonces, esta es una de las entidades más frecuentes que van a llevar a esta condición clínica. Siguiente. Bueno, es casi para relatar lo mismo. Fíjense, también hay elementos que van a inducir, como son, por ejemplo, algunos fármacos, los anticonvulsivantes, los utilizamos nosotros como si nada. Ay, que la bendita diabetes, que tiene las parestesias, disestesias, gabapentina a todo el mundo. Neurología, 2 gabapentinas en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche, el paciente está drogui y por supuesto también va a estar con un hiperfaro. Cambiamos poco probable, ¿no? Estas otras condiciones, nuevamente la insuficiencia renal crónica. Siguiente, por favor. Como les digo, la cabeza, la insuficiencia renal crónica en el hiperpara secundario. Hay un déficit de vitamina D, que sea por una ingesta poco adecuada, poca exposición al sol. Hemos tenido pacientes con estas condiciones clínicas, ¿no? Pacientes que, bueno, además de tener algún trastorno de tipo conductual, puede haber un pseudo hipoparatiroidismo por la resistencia a la misma paratormona, los consabidos alteraciones en los receptores del calcio, como ya les dije al inicio, los tratamientos con las sales de litio. Puede haber también esta hipercalcemia hipocalciúrica familiar, otras causas no mencionadas en este momento de hipercalcemia, de hipocalcemia. Siguiente. ¿Qué ocurre en la insuficiencia renal crónica? Vamos a tener que va a disminuir la filtración glomerular y va a disminuir también el número de neuronas, de nefronas funcionantes. Dios mío, ya las nefronas funcionantes están disminuyendo. ¿Ya? Esta condición de insuficiencia renal va a llevar a un estado permanente de uremia crónica en el paciente. Y ello a su vez va a repercutir porque se va a generar una hiperfosforemia y se va a disminuir la absorción de calcitriol, 1,25 hidroxivitamina D. Estas condiciones hacen que haya una resistencia esquelética a la paratormona. Al haber esa resistencia a la paratormona, voy a llevar al paciente, o se va a encontrar un paciente con hipocalcemia, porque hay una disminución de la absorción intestinal del calcio, ¿no? Va a haber una disminución de los efectos o una infrarregulación de los efectos esqueléticos de la paratormona, y esta hipocalcemia a su vez va a incrementar la síntesis y secreción de la paratormona. O sea, estos estados son, como ustedes lo pueden estar viendo, consecutivos a lo largo del tiempo, ¿no? Y aquí se va a ver cómo ya la imposibilidad de estas nefronas, porque van disminuyéndose, pueden ir regulando la secreción del calcio definitivamente. Siguiente. También vamos a tener una condición denominada secreción inadecuada o inapropiada de paratormona, y esta se va a poner en marcha o se va a activar como tal, ¿ya? A partir de la fase en el cual el clearance o la depuración, perdón, de la creatinina está por debajo de 40 mililitros por minuto. Pacientes diabéticos con insuficiencia renal, con un grado ya de deteriorado de depuración de creatinina menor a 40 o 40 para abajo, vamos a ya poder encontrar este hipoparatiroidismo secundario. Siguiente.
¿Qué trastornos nos va a dar en esta entidad? Van a haber osteodistrofias de recambio rápido, conocida como osteitis fibrosa quística, más que nada para tenerlo presente. Puede haber estados de recambio lento, donde se producen las osteomalasias, la enfermedad ósea dinámica. Esto más que nada para que ustedes lo tengan como una información global. Cuando lleven traumatología y a entidades más específicas, volverán a revisarse. Siguiente, por favor. El cuadro clínico puede ser un cuadro clínico leve, como les reitero, puede permanecer asintomático, pero puede haber también una condición de gravedad, donde hay un dolor óseo generalizado en columna lumbar, todas las estructuras que soportan peso. Puede haber inclusive dolor muscular, como les decía, por estas calcificaciones ectópicas. Pueden haber fracturas patológicas en las costillas, un abrazo cariñosito, se rompió. ¿No? Pueden haber desinserciones tendinias y deformidades esqueléticas que van a darse en este caso. Interesante este último punto, el prurito. El prurito también lo podemos encontrar en esta entidad. El prurito no es solamente patognomónico de diabetes, no es solamente patognomónico de hiperuricemia, no es solamente patognomónico de encefalopatías hepáticas, pueden encontrarse también en estas entidades. Como verán, el síntoma que se comparten en muchas entidades para hacer diagnóstico diferencial. Siguiente, por favor. Puede haber, como les decía, calcificaciones extraesqueléticas, inclusive también anterocorneal. Se va a presentar cuadros de anemia. Puede haber inhibición de la agregación plaquetaria, ¿no? Pueden haber alteraciones conductuales porque se afectan estos depósitos a nivel del sistema nervioso central y terminaciones neuronales. Y pueden haber también alteraciones de los lípidos carbohidratos. Siguiente. Van a pasar por diversas fases y estas fases van a estar en relación a la depuración de la creatinina, ciertamente. La primera fase va a ser una insuficiencia renal discreta. La segunda fase, ya los síntomas de hipocalcemia e hiperfosforemia, porque se van invirtiendo, se hacen más sostenidos, comienza ya a incrementar la paratormona también, va disminuyendo la 1,25 de hidroxivitamina D3. Siguiente, por favor. En la fase terciaria, ¿no? Ya podemos encontrar un hiperparatiroidismo que se va haciendo sostenido, que se va haciendo estable y autónomo. Ahí ya la figura es de difícil reversión porque ya sigue sin ningún tipo de elemento con el que podamos frenar esto y se denomina hiperparatiroidismo terciario. Ya en la cuarta fase, con todas las otras adicionales, como puede ser que van a evolucionar a la insuficiencia renal crónica, la presentación de la fibrosis quística, los elementos de distorsión evidentes a nivel óseo, ¿no? Y, sin embargo, tras el trasplante renal puede persistir el hiperparatiroidismo terciario. Siguiente. El diagnóstico lo vamos a hacer con la medición de la paratormona intacta de preferencia, ¿ya? Y vamos a tener en cuenta cuando ya la insuficiencia renal crónica esté avanzada, fíjense ustedes, de una paratormona normal tiene ese rango de 10 a 65 picogramos. En la insuficiencia renal puede elevarse, como les decía, no se me duerme el niño, 120 a 250 picogramos por mililitro. Ya cuando el paciente está sujeto a diálisis, los niveles pueden ir haciéndose cada vez más elevados. El calcio puede estar variante de formas leves a moderadas y ya se hace permanentemente alto en formas cuando se presente una hiperplasia autónoma. El fósforo puede permanecer normal o incrementado. Siguiente. Estudios radiológicos aparecerán muy tardíamente, no siempre van a ir muy acorde con la bioquímica y laboratorio. Y estudios que también nos ayudan son la densitometría. Siguiente, por favor. Bueno, los estudios histológicos, ¿no? Van a ser
los que ayuden en la biopsia en pacientes sintomáticos. Pueden incrementarse cuando tengamos estos niveles de paratormona, ¿no? Puede haber hipercalciuria con sospecha de osteitis fibrosa, y generalmente lo que va a importar en este grupo de pacientes son los estudios de localización en las recidivas post-intervención quirúrgica, porque ahí los otros estudios, el CESTA-MIBI, que nos va a ayudar a re-rastrear la anomalía si es que ya se ha retirado o no la glándula o glándulas que toman una autonomía y siguen funcionando. Siguiente. Bueno, acá algunas entidades para hacer el diagnóstico diferencial, casi todas, como ustedes pueden ver, asociadas a insuficiencia renal, amiloidosis, condrocarcinosis, artritis nodosa, etc. Tumores hematológicos malignos. Estos tumores hematológicos más se relacionan al elemento de proparatormona, que está péptido relacionado, que se encontraba en el cartílago en las diapositivas de imágenes que vimos al principio. Siguiente, por favor. El tratamiento, bueno, va a ser la forma preventiva de evitar que este riñón se nos deteriore, ¿no? Y evitar que esta creatinina baje tanto. La depuración, cuando ya se encuentra con estos niveles tan disminuidos, trabajaremos con vitamina D y elementos quelantes de fósforo. Siguiente. Los tratamientos médicos, que son los objetivos: llevar a un calcio entre 10.5 a 11 en pacientes en diálisis, un fósforo entre 4 y 6, y los niveles de paratormona según la filtración glomerular. En la dieta, evitar o tratar de restringir el fósforo y elementos quelantes, como habíamos mencionado anteriormente, y sevelamer, que es el más actualizado en áreas que se ven en nefrología sobre todo, ¿no? Y ya aquellos pacientes que tengan que utilizar diálisis para mejorar su condición de deterioro renal, el acoplamiento de calcio sustitutorio en el hidrogéneo. Siguiente. El calcitriol, que ustedes lo habrán escuchado, 1,25 dihidroxi de 3, el objetivo de este es que la paratormona se normalice para un adecuado remodelamiento normal de ello, y se van a realizar en diferentes etapas, en la predialítica cada 48 horas, y van a tener su aporte según los niveles de hiperparatiroidismo secundario, leve, moderado o grave, en forma semanal con diferentes graduaciones que allí figuran. Siguiente, por favor. Como les decía, el tratamiento quirúrgico, cuando el calcio está por encima de 11, cuando hay un hiperparatiroidismo secundario resistente a calcitriol, cuando hay un prurito intratable, cuando hay calcifilaxis, que ya la hemos mencionado, y cuando la cirugía ha sido paratiroidectomía total o subtotal. Anteriormente se tomaba parte de esta glándula y se la colocaba en el supinador largo. Generalmente este tipo de soporte duraba muy poco. Se esclerosaban los vasos sanguíneos con este autoimplante y no llegaba a ser del todo útil. Ya no se utiliza, hay otras, de todas maneras lo menciono porque es bueno siempre tener un poco de historia. Y les reitero, la recurrencia sigue siendo importante. Un 10%, acá curación al 100% es difícil a veces encontrar. Siguiente, por favor. ¿Podemos hacer un descansito? Porque ya el cloroformo debe estar. ¿Qué hora es? Las 11:10. ¿11:10? Párense, chicos, párense. No se vayan, párense, pues no se vayan. Párense, estírense, bailen, hagan lo que quieran. Muy agrio, parece yogur. Bueno, esta otra condición, así como hemos visto hiperpara, vamos a ver rápidamente lo que es un hipopara. Si la otra infrecuente, los frecuentes más.
Ya. Siguiente. Igualito, la imagenología que nos es de mucha utilidad. Esto para ustedes es prácticamente todo el oreo de una hora y pico que hemos estado hablando. Los receptores, acuérdense siempre, túbulo renal, hueso, lumen intestinal y el péptido relacionado al aparato hormonal. Estos son digamos, los núcleos de todo el manejo que hay del calcio y de la paratormona en la célula paratiroidea. Siguiente, por favor. Obviamente un hipoparatiroidismo nos va a dar una hipocalcemia caracterizada por parestesias, espasmos musculares, la tetania, convulsiones, si estas prosperan, y la inmediata manifestación de síntomas adrenérgicos que el organismo pone en marcha para tratar de compensar, ¿no? Esto en relación a que la paratormona también se va a manifestar para tratar de poder equilibrar este déficit de calcio en sangre. Siguiente, por favor. La causa más frecuente es la postquirúrgica. Es la causa más frecuente. Hay algunas entidades un poco, digamos, historiales que pueden estar en relación a ciertas alteraciones en el desarrollo de ella, como puede ser la ausencia de glándula paratiroidea en el síndrome de George, que se presenta como una condición autosómica recesiva y donde hay microdelecciones en algunos cromosomas, en este caso en el cromosoma 22, ¿no? Que también se acompañan de desarrollo completo de los arcos branquiales. O sea, ya son entidades donde la genética juega un rol importante. Siguiente, por favor. Puede haber también una condición y que cada vez va siendo más frecuente, la condición autoinmunitaria. Nosotros, bueno, yo por obviamente el grupo etario he vivido entidades patológicas cuya etiología eran las infecciosas. Ustedes ya son más bien del grupo autoinmunitario. Ustedes que son los, ¿cómo se llaman? Los milenios, ¿no? Son del grupo autoinmunitario. No, yo soy baby boomer. Baby boomer. ¿Ya? La posguerra, pues, esos son la posguerra, chicos. ¿Ya? Y los milenios sí son más del grupo autoinmunitario. Ahí dentro de ese grupo autoinmunitario tenemos al síndrome poliglandular autoinmune de tipo 1, en los cuales se caracteriza su afección en niños. Puede haber presencia de candidiasis, de insuficiencia adrenal. Generalmente no está asociado a antígenos de histocompatibilidad. Son casi siempre autosómicos recesivos. Fíjense, en el principio de la clase anterior casi todos eran autosómicos dominantes. Aquí más bien en estas entidades son autosómicos recesivos. Están involucrados también en estas entidades la enfermedad de Graves, la diabetes mellitus tipo 1, a la cual se le atribuye ya cada vez más la presencia de anticuerpos, antislotes, etcétera, etcétera. La autoinmunidad va siendo un rol importante. El hipogonadismo primario, la anemia asociada a todo ello, la anemia perniciosa, el vitíligo, el síndrome de mala absorción, la alopecia, hipofisitis, queratoconjuntivitis. Todas estas entidades, si ustedes las ven, no las vean tan aisladamente, procuren hacer una reunión y una etiología que puede presentarse en algún momento. Siguiente, por favor. Puede haber también otra condicionante, como pueden ser los efectos ya moleculares de la paratormona, teniendo entonces los hipoparatiroidismos familiares, donde hay mutaciones del gen de la paratormona porque son genes defectuosos. También podemos venir con genética. Puede haber defectos en la regulación de la secreción de la paratormona, donde se produce el síndrome de la hipercalciuria con hipocalcemia. Puede haber mutaciones en el receptor del calcio, ya lo hemos visto también en el otro acápite, e incremento en la inhibición por el calcio mismo. Siguiente, por favor. Reitero, los tratamientos con las sales de calcio, el aporte de vitamina D como 1,25-dihidroxivitamina D, el uso de las tiacidas pueden incrementar la reabsorción tubular del calcio.
O sea, cuando hubiere un exceso, las tiacidas pueden ser un elemento más bien de ayuda. Y se recomienda pues el trasplante de tejido paratiroideo, no se recomendaba, pero habiendo ya ahora tantos elementos supletorios, esto va quedando un poco como historia médica. Siguiente, por favor. Igualmente, estos desórdenes genéticos ya más bien tienen que ver con los receptores de la paratormona del tipo 1, y aquí vienen unos nombres cabalgantemente un poco extraños, un poco frecuentes. Yo personal no me gustan los nombres propios, pero bueno. La condrodistrofia de Janssen, que nos va a presentar miembros cortos, sin mirar a la autora, hipercalcemia leve, paratormona disminuida, ya hay una condicionante autodominante y hay una proliferación incrementada y maduración retardada de los condrocitos. Siguiente, por favor. Otra alteración también de este receptor de tipo 1 en la condrodistrofia de Blomstrand, donde hay alteración del crecimiento, miembros cortos, hay una gran letalidad prenatal y hay mutaciones en los receptores de paratormona, nuevamente autosómico recesivo. Y pueden haber, digamos, calcificaciones aceleradas, de allí también escasa proliferación de condrocitos y este empequeñecimiento de los afectados. Siguiente, por favor. Y puede encontrarse los defectos en la proteína ligadora a la guanidina nucleótido, en los cuales estos aminoácidos van a tener que el receptor de paratormona, ¿no?, y la manifestación del AMP cíclico va a llevar a la presencia de una proteína G que va a ayudar a este nucleótido guanidina, ¿no? Y se puede evaluar en la subunidad G-alfa, de tipo alfa, codificada por un gen que lleva su nombre. Siguiente, por favor. Puede haber un pseudo hipoparatiroidismo de tipo 1A, en los cuales podemos encontrar, acuérdense, pseudo hipopara, talla corta, anormalidades esqueléticas, osteodistrofia de Albright, hipocalcemia, paratormona elevada, mutaciones de la proteína G-alfa, lleva a una condición autosómica dominante. Siguiente. Hay un pseudo hipoparatiroidismo por esta mutación de la que habíamos hecho ya mención. Puede haber deficiencia de los receptores de paratormona, hay respuesta endocrina normal, sin embargo, y puede estar la resistencia suprimida cuando la mutación ha sido heredada por la vía paterna, o sea, como que no se efectiviza si esta mutación viene asociada seguramente a alguna estructura del cromosoma Y. Siguiente, por favor. Hay un pseudo hipoparatiroidismo de tipo 1B, donde se ven resistencias aisladas a la paratormona, sin esta osteodistrofia de Albright y la mutación de este otro gen, también inmunosupresor. Siguiente. Y finalmente, ya respiren profundo, son estas más o menos las malformaciones que posiblemente en los cursos de genética o cuando tengan acceso a traumatología o rotaciones en el hospital de infantes puedan ustedes apreciar. Bueno, chicos, nos estaremos viendo el 28 ya en una acelerada charla sobre patología tiroidea. Muchas gracias. Pena por Jordi Reina, pena por Jordi Reina. No se metan en esos líos, muchachos. No se metan en esos líos.